Ayer en la conferencia mañanera que estuvo dedicada a hablar de las ventajas, de acuerdo con el gobierno, de su iniciativa de reforma eléctrica, pues se puso el acento en el tema de que algunas empresas, como cierta cadena de tiendas de conveniencia, pues tiene una tarifa de 1.75 pesos por cada kilowatt hora, mientras que el kilowatt hora en un hogar mexicano, así se dijo, pues es de 5.2 pesos. Y hoy entra de manera muy detallada en este asunto Valeria Moy para explicar pues las diferencias entre las tarifas que pagan algunas empresas y las tarifas que pagan los hogares, y además pues nos dice que no es correcto pues decir que en todos los hogares mexicanos se paga igual la energía eléctrica, y que para hacer esta comparación, pues ayer en la mañanera se usó la tarifa eléctrica de alto consumo. Tengo en la línea telefónica Valeria Moy, directora general del IMCO. ¿Cómo estás, Valeria? Hola Pascal, muy buenos días. Leí con mucha atención tu artículo del día de hoy, me pareció muy interesante. Entonces, tú dices que para hacer esta comparación, el gobierno tomó la tarifa más alta, la que se aplica al alto consumo en los hogares. Sí, evidentemente, Pascal. Mira, uno pensaría, o sea, cuando uno va a una tienda y compra, no sé, una botellita de agua, Ujú. pues más o menos el precio es similar, ¿no? Claro, dependerá de la tiendita, dependerá de dónde estés, dependerá de muchas cosas, pero uno tiene cierta expectativa de lo que va a pagar. Pero no se vale hacer esa comparación con la energía eléctrica, con el recibo de luz. Yo no sé, Pascual, cuánto se paga en tu casa, no tengo idea cuánto paguen la gente que te está escuchando, pero sí sé que está dividido el mercado. No todos pagamos la misma tarifa y eso está en relación a cuánto consumes. La forma en la que CFE cobra las tarifas de luz depende no de dónde vives, no de tu nivel de ingreso, sino de cuánto consumes. Entre más luz consumas, por Ujú. ponerlo en términos súper sencillos, entre más energía eléctrica consumas en tu domicilio, te costará más cara la luz. Claro, nos dices que Entonces, hay cuatro tarifas, ¿no? Que van desde los 87 centavos de peso el kilowatt hora hasta lo que ya decíamos, 5.2 pesos la de alto consumo. hasta la más alta, que es ese 5.2%, la de Ujú. alto 5.2 pesos, perdón, la de alto consumo. Ujú. Ahora, ¿quién paga ese 5.2? O sea, porque ves las diferencias y dices, híjole, ¿quién paga ese 5.2? Bueno, solo 3% de todo lo que se consume Ujú. en los hogares en México, solo 3% paga esa tarifa. O sea, de todo el consumo, únicamente 3% paga esa tarifa. El 97% paga una tarifa subsidiada, Ujú. muy subsidiada, tan subsidiada que ese subsidio le cuesta al país 70,000 millones de pesos, cifras que seguramente no podemos dimensionar, ¿no? Ya, y es verdad que hay quienes no pagan nada, como los trabajadores de la CFE. Sí, bueno, pero ese es otro arreglo, ese es un arreglo en el cual depende evidentemente del arreglo que cada uno llegue porque se refiere a negociaciones muy particulares, pero Ujú. para los consumidores normales, comunes y corrientes no estamos ninguno en ese régimen de excepción. Bueno, y lo que tú dices también es que no se trata de que esta cadena de tiendas de conveniencia pague más, sino que los demás paguemos menos. A ver, todos sabemos que si a una empresa le salen más caros los insumos, el insumo que sea, Ujú. pagar la renta, pagar el agua, pagar, o sea, pagar desde luego la electricidad, pagar lo que tú quieras, si le suben el costo de producir lo que sea, Ujú. parte de ese incremento en el costo lo va a pasar al precio. Pero es normal y así ha funcionado siempre toda la historia de la humanidad. Entonces, si a cualquier tienda o a cualquier productor le suben la tarifa eléctrica, Ujú. ¿qué va a pasar? Pues parte de ese incremento en la tarifa eléctrica la vamos a pagar nosotros. Me Pues parece sí. normal y completamente esperable. O sea, no podríamos fingir que no sabíamos eso porque lo sabemos. O sea, Ujú. eso es una operación normal, ¿no? Entre más te suban el costo, pues tú más subes los precios al final del día. ¿Por qué estas empresas o estas grandes consumidores, porque en realidad más que ser empresas son grandes consumidores de energía eléctrica, por qué pagan menos? Bueno, esto data de 1993, o sea, ni siquiera es un tema de la reforma de 2013. Esto data de hace mucho tiempo, cuando México iba a entrar
al acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio, pues no había la suficiente capacidad instalada para generar toda la energía que se necesitaría para poder entrar a las cadenas productivas. Y en aquel momento, ojo, 1993, se permitió a ciertos grandes consumidores de energía eléctrica, y por eso no digo empresas, porque hay grandes empresas manufactureras, o sea, hay de todo, ¿no? En ese momento se permitió que generaran su propia energía eléctrica, de tal forma que tuvieran acceso a energía eléctrica más barata para poder producir más barato. Si al final del día querías competir, querías volver un país competitivo en un acuerdo comercial, pues tenías que bajar los costos y eso se hizo. Entonces, estas empresas que hoy enfrentan costos menores de electricidad es porque han logrado o generar su propia energía eléctrica o participar de lo que se conoce como el mercado eléctrico mayorista. Hay grandes generadores de electricidad y los grandes consumidores le pueden comprar a quien sea, a quien le venda la energía más barata. ¿Por qué las casas no nos beneficiamos de eso? Pues en eso nos quedó a deber la reforma de 2013. Sí. Esa es la pregunta. Ahí nos quedó a deber la reforma de 2013 porque excluyó a los consumidores, que evidentemente consumimos una mini fracción de lo que consumen las grandes empresas. ¿Y eso por qué fue? Porque CFE se empeñó en que suministro básico quedara a cargo de él mismo. O sea, suministro básico es el consumo para los pequeñitos, entre los cuales están las casas. Y ahí CFE dijo, no, suministro básico es mío, ese no lo suelto. Y por eso las casas, los domicilios, por eso pagamos más. No porque alguien más se aproveche, sino porque CFE no cedió esa parte del mercado. Pues muy interesante tu artículo, Valeria. Te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros. Encantada, Pascal. Gracias, Valeria Moy es directora general del IMCO.